Bienvenidos a La Silla Vacía, soy Daniel Pacheco. Un saludo a los que nos ven por televisión abierta en Canal 1, a los que nos ven en el YouTube, el Facebook de La Silla Vacía. Aquí hacemos periodismo independiente sobre la política y el poder en Colombia y hoy le damos una mirada a cómo enfrenta Paloma Valencia las sombras de su mentor político y uno de los apoyos más grandes que tiene, Álvaro Uribe Vélez. Estamos desde la redacción. Margarita Martínez cubre la campaña de Paloma Valencia. ¿Qué más? Hola. ¿Cómo estás? Entonces, esta es como una serie que hicimos de dos candidatos, de Paloma y de Iván Cepeda. Así titulamos la de Paloma. Creo que ya está por aquí. Si están en el YouTube, está por aquí en el YouTube la de Cepeda. Si están en televisión, lo pueden ver en el YouTube. Eh, Paloma ante las sombras de Uribe, algo de reconocimiento y mucha negación. Em, ¿Por qué hicimos esta serie? Porque eran como dos candidatos, Cepeda y Paloma, que más que ellos todavía, digamos, lo que tienen es como una gran presencia política detrás, Álvaro Uribe, Gustavo Petro, Los herederos. los herederos de sus mentores políticos, porque hay otro que era... Entonces, ¿por dónde empiezas? ¿Cuáles son las sombras de Álvaro Uribe? Bueno, Álvaro Uribe estuvo en el poder 8 años y tiene muchas Tú sombras. lo cubriste. Pues me tocó una primera parte, sí, el primer gobierno, me tocó El primer gobierno. el primer gobierno. Y bueno, 8 años de gobierno y el tema principal son los falsos positivos, las chuzadas a magistrados, periodistas, y la GIS política, o lo que se conoció la GIS política, que era cómo cambiar el articulito de la Constitución para que Álvaro Uribe pudiera reelegirse. Y pues la condena de muchos de las personas de su primer círculo. Claro, Así que con ese grupito, con esos temas, empezamos a mirar qué había dicho la candidata Paloma Valencia sobre el tema. claro. Entonces, de entrada de la campaña, el argumento frente a esta historia fue, y ahí Nicolás Umaña, que es el jefe de comunicaciones, te dio una cita en la que decía que él argumentaba que estas sombras no las debía cargar para Paloma Valencia, que era una candidata pues, que había empezado en la política mucho Mucho después después. del gobierno Sí, de Álvaro Uribe. Nicolás Umaña sintió que era injusto que Paloma Valencia llega al Centro Democrático 4 años después de haber terminado Álvaro Uribe su periodo Claro. o sus 2 periodos y que ella, digamos, sobre esto no tiene nada que ver. Claro, y yo creo que frente a eso, primero es el señalamiento principal que le hacen sus opositores, ¿cierto? Iván Cepeda, que habla constantemente de Álvaro Uribe y no de Paloma. Y segundo, es uno de los temas que se debaten las personas como del centro político que están llegando o están apoyando a Paloma Valencia, ¿no? Su legado frente, su posición frente al legado del uribismo. Y también esa manera, digamos, tan fuerte de Álvaro Uribe y de Paloma Valencia en la campaña de estar Claro. siempre como en una simbiosis, ella es la de Uribe. Sí, Entonces, si fuera simplemente como la candidata del Centro Democrático de ahora, apoyada por él, pero hay casi que una simbiosis y permanentemente ella habla que ella es la de Uribe, que él sí, es su mentor, que él es su papá político. sí. Entonces, las herencias, digamos, lo que queríamos mirar era las herencias, como vienen unas llenas de votos, de plazas y de amor que tiene Álvaro Uribe, y al mismo tiempo, para otra parte del espectro político, los grandes pecados. Esto dice en una entrevista que hicimos acá, Paloma Valencia sobre los falsos positivos. Responder contra los falsos positivos. Fueron más de 70 altos mandos que salieron, se llevaron los procesos a la justicia ordinaria, se condenaron a muchos de los responsables. Cabe decir, fue la JEP los que les dio libertad, los que votaron por el Acuerdo de La Habana. Y entonces ahí lo que ella no elabora mucho más en esa entrevista, y en ese momento no le pregunté más. No, creo que la lista habría sido larga, era siendo un momento distinto como de la campaña. Va a ser chévere tenerla, ojalá de nuevo aquí para una entrevista ya de cara a primera vuelta. Pero entonces
¿qué ha mostrado la JEP y qué ha mostrado la justicia sobre la responsabilidad de Álvaro Uribe? Para entender qué es lo que tiene que asumir de esa herencia ella. Pues, digamos, Álvaro Uribe no está condenado por los falsos positivos. Lo que hay es una responsabilidad política. Como la candidata Valencia dice, 70 mandos militares salieron y pues el comandante en jefe era Álvaro Uribe. Sí. De los asesinatos a civiles que tenemos desde chicos discapacitados que los engañan para después disfrazarlos con camuflado y pistola o escopeta o, perdón, la metralleta, hasta padres de familia, etcétera, etcétera. Él lo que tiene es una responsabilidad política, no una responsabilidad jurídica. ¿Cómo puede ser que Claro, un no hombre... no hay una prueba, no hay evidencia de que Uribe haya bueno, ni siquiera ordenado los falsos positivos, sino ordenado como los mecanismos de bajas y de premios por bajas. Eso sí Eso lo hay. hizo el ministro de Defensa. Pues su ministro de ese momento. Defensa. Su Claro. ministro de Defensa, que como se decía en ese momento, no era casi un ministro porque el ministro de Defensa era él. Álvaro Uribe estaba al frente permanentemente, llamaba a los segundos, a los terceros, a los cuartos de las unidades militares. Él estaba encima de todo el mundo y eso es parte de que su estrategia de seguridad hubiera sido tan exitosa en algunas medidas y con estas consecuencias tan grandes. Claro. La Comisión de la Verdad ha dicho, por ejemplo, que había un ambiente que estas cosas pasan en un ambiente, no pasan solas. Hay una directriz, pero también un ambiente de qué es lo que se considera eficacia y un poquito de que lo que importa son los resultados. Sí, había unos incentivos muy perversos, Exacto. ¿no? Para los ascensos, para los premios, para las bonificaciones. Ujú. Además, en el tema de falsos positivos, ella ha señalado como que la responsabilidad la tenía era el ministro de Defensa, no de la directiva, sino de cuando estalló el escándalo, que en ese momento era Juan Manuel Santos. Esto escribió en el 2013. Cuando Santos y el Centro Democrático ya estaban en ruptura, ¿no? En respuesta a otro trino, falsos positivos solo hubo en el Ministerio de Defensa de Juan Manuel Santos, los otros ministros no tuvieron. Eso no es cierto. No, fácticamente no es correcto. Pues primero está la directriz que hace el ministro de Defensa Ospina, Sí. pero durante todos los 8 años, la mayoría de los falsos positivos ocurren en esos 8 años. Y creo que falsos positivos se ha documentado, han ocurrido desde antes del gobierno Uribe. ¿No? Absolutamente. O sea, esto es un problema, no es del gobierno Uribe, que tiene un pico enorme, pero venía incluso desde antes los incentivos y la presión de los militares para entregar bajas falsas. Sí, así es. Simplemente es que ocurre la mayor parte en ese Claro, periodo. no, ocurre la mayor parte y estamos hablando, pues, según lo que ha documentado la JEP, más de 6.000 personas. Entonces, y sobre como la discusión que pone la JEP, que es, ¿hay algo sistemático acá? ¿Hubo una falla estructural? Paloma Valencia tiene una defensa muy cerrada como de la legitimidad de la acción estatal y su uso de la fuerza en el pasado. Entonces, los falsos positivos fueron atroces, no fueron legítimos ni fueron en defensa de los ciudadanos, lo reconoce, ¿no? No, aquí no hay negación, pero el Estado colombiano es y ha sido legítimo en toda nuestra historia republicana, ha actuado siempre en defensa de los ciudadanos. Otra cosa son las acciones de funcionarios corruptos. La teoría un poco de las manzanas podridas que la JEP ha podido mostrar según todas las confesiones y toda la evidencia que tiene, que no es cierta. Así es. Y ella maneja como una línea muy delgadita entre reconocer los falsos positivos, no reconocer la responsabilidad política de un presidente que estaba encima de la tropa Sí. y al mismo tiempo decir que sí hay legitimidad cuando hay regiones enteras donde ver a un militar era pensar, ¿qué me va a pasar? Entonces, hablamos de falsos positivos, hablemos de qué pasó frente a las chuzadas del LAS. Entonces, en ese gobierno hubo interceptaciones a periodistas, magistrados, incluyendo la Corte Suprema, Y opositores. y opositores. Ujú. Y fueron ordenados, según ha determinado la justicia, desde Casa de Nariño. Desde el primer círculo del presidente están condenados su secretario jurídico, el secretario de la presidencia, la directora de la policía secreta, que en ese Sí. momento era el DAS, entre otros, por interceptaciones a
a toda la oposición. Y la respuesta del uribismo frente a estos procesos es que ha sido un uso politizado de la justicia, Sí. ¿cierto? Y creo que Paloma entra en esa narrativa. Tú me traes, bueno, y aquí hay como alguna creatividad acerca del rol de la DEA. Esto dijo en una entrevista en la W. Las cosas que estaban pasando. Eso Si lo las sabía chuzadas- gracias a la DEA. Si las chuzadas hubieran sido ciertas, pues nos habíamos enterado antes de lo que andaba Ricaute y Malo y todos ellos. Pero fíjese, tan ¿Las no chuzadas eran- no fueron ciertas? No, las chuzadas no las tuvo el presidente Uribe, porque si las hubiera tenido, pues se hubiera hecho público todo lo que hoy se sabe. Entonces, Las increíble. chuzadas fueron de la DEA, fíjese lo interesante, las que terminaron mostrando la corrupción de esos que se decían víctimas del presidente. Y entonces lo que al menos la Corte Suprema de Justicia demostró o probó es que en las chuzadas estuvieron involucrados Bernardo Moreno, el secretario general De la de presidencia. la presidencia, Edmundo del Castillo, que era el secretario jurídico, Jurídico. como su abogado, y César Mauricio Velázquez, Su que jefe de comunicación. era el jefe de comunicaciones. Y María del Pilar Hurtado, la directora del DAS del momento. Claro, y ahí para abajo creo que hubo unas 2 o 3 condenas más. Acerca de la idea de que esas chuzadas no existieron, ella ha vuelto en varias ocasiones. Esta es otra. No hay pruebas de las chuzadas uribistas, hay prueba de las chuzadas al uribismo. ¿Quién chuza? Entonces, ¿el contexto de este cuál es? Estamos en el 2014 o el 2013, el uribismo ya se ha separado del gobierno de Juan Manuel Santos. Estamos en plena campaña. Óscar Iván Zuluaga es el candidato del Centro Democrático y hay unos hackeos o hay como un escándalo del hacker, etcétera. Entonces ella sale a la defensa negando las propias las chuzadas documentadas del uribismo y dice que ahora ellos son víctimas, pero nunca fueron victimarios. Claro. Ese fue un caso bien oscuro de las campañas políticas en Colombia, cuando se filtra un video de un hacker que trabajaba con Óscar Iván Zuluaga que le está diciendo cosas. Sí, ¿no? se dijo muchas cosas. Se dijo que era un montaje, que era que así era, que era verdad, que era mentira, etcétera. Pero eso cambió mucho la campaña. Claro, que el hacker lo había infiltrado la campaña rival de Juan Manuel Santos. Y entonces la idea de que no hay chuzadas, pues ahí no hay mucha elaboración. No, no buscamos bastante con Carmen, tweets, declaraciones, etcétera. Pero básicamente lo que nos encontramos es que hay como una negación de que hayan, y Sí. también una defensa cerrada con muchos de los condenados del uribismo, de la primera línea del presidente, sobre este hecho. Claro. Sobre el DAS hay un caso que, no sé si es más grave o no, creo que son los dos terriblemente graves, pero este es el de Jorge Noguera, que era también el director del DAS, lo que se convirtió la DNI, que en este gobierno también tiene sus problemas, pero en ese caso fue que el DAS tenía una lista de personas que supuestamente eran colaboradores de la guerrilla, que se fue entregada a los paramilitares y de esa lista fueron asesinadas varias personas. Por ejemplo, el ellas. profesor Alfredo Correa de Andrés. Sí. Eso está documentado y en el caso concreto, como operaba era que Noguera había permitido como la entrada de los paramilitares a lo que hoy es el DNI y uno de los mecanismos de acción era capturar a las personas y después de que salían, hacerles ya seguimiento y pues a ese tipo de personas, a ellas ya quedaban marcadas y las mataban. Bueno, la JEP, la Comisión de la Verdad, etcétera, etcétera, han tenido muchos pronunciamientos sobre esos casos y el más famoso es el profesor. Claro, por eso los críticos del gobierno usan el caso de Calarcá como para mostrar un paralelismo. Creo que cuando uno mira el caso, o al menos lo que se sabe hasta ahora de ambos, en el del gobierno de Álvaro Uribe fue una infiltración criminal que tuvo unas consecuencias letales sobre una cantidad de personas que terminaron siendo acusadas. O muertes Eh, o asesinadas. sí. Ujú. Y ahí Paloma Valencia no dice nada. Sobre eso no ha dicho y que creo que no ha sido como enfrentada frente a esa sombra. Sí, y además porque eso es un caso, digamos, ya viejo, Ese más fue el viejo. creo que primer gobierno. Sí. ¿No? Y sobre las condenas,
de estas personas hay una negación de que hayan sido responsables. Entonces aquí se nos empieza a mezclar temas, ¿no? Aquí está hablando de Andrés Felipe Arias, Diego Palacios y Sabas Pretel, que fueron condenados por casos distintos. Andrés Felipe Arias por ingreso seguro y Diego Palacios y Sabas Pretel por la GIS política, que son entonces las siguientes sombras de las que vamos a hablar. Sí, nosotros vemos en la candidata Valencia y en general en todos los candidatos que, como diría el dicho bíblico, miran la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Y la vemos muy, pues siempre hablando de sus manos impolutas, de que ella combate el crimen, la corrupción, pero cuando están en las propias filas del uribismo es una candidata solidaria, empática y que siempre tiene el beneficio de la duda. Sí, incluso, y este sí es un caso que la toca a ella, lo discutimos en otra nota frente al caso de Ciro Ramírez, por Ciro ejemplo. Ramírez. Muy bien, queda el último, y esta es una sombra sobre una condena en el círculo íntimo del expresidente Uribe, la de su hermano Santiago Uribe Vélez. Y entonces aquí, esto es primera instancia, ¿cierto? Y voy directamente aquí, celebró y listo, perfecto. Esta es la celebración de una decisión de la justicia y este es el pronunciamiento luego del fallo de segunda instancia que lo condena por paramilitarismo y homicidio, donde hace como unos buenos deseos para que tenga resultado un recurso que está todavía en curso, que es el de casación. Y un recurso extraordinario, no se sabe si se lo van a dar o no. Un recurso que fue aceptado, pero que se puede demorar una cantidad de tiempo y es una vaina un poquito técnica del derecho penal. Sí, pero tiene todavía una oportunidad, digamos. Tiene una oportunidad. Pero en este momento, pues digamos que en ese momento se sabe. Está en firme la condena. Está en firme la condena. Ella es cuidadosa. Sí. Es cuidadosa, digamos, cuando habla de la inocencia de las personas del círculo de confianza del presidente Álvaro Uribe, no ataca nunca a la justicia, sino defiendes la inocencia de ellos, que es una cosa, porque es una mujer institucional. Hay pelea. Y hay un primer pronunciamiento, siento yo, de Uribe, el más fuerte hasta ahora, frente a Abelardo de la Espriella, que es igual cuidadoso. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, está Abelardo de la Espriella, que parece que está voto a voto, o muy cerrada la competencia con Paloma Valencia, subiéndole el tono a la pelea. Entonces, aquí Uribe lo atribuye directamente a la campaña de Abelardo. Les voy a poner el video que desata la molestia del uribismo, o un fragmento. Es un video creado por inteligencia artificial, es importante advertirlo, y mete a Álvaro Uribe en la bolsa de los de siempre junto a Juan Manuel Santos como el establecimiento que está detrás de Paloma Valencia. Ahí está. Y entre el uribismo hay bastante indignación. Esto es lo que dice el expresidente. Vamos con Paloma. Ese influencer lo paga la otra campaña. Denuncia a un alto ejecutivo de la misma campaña. Es destructor. Usa la inteligencia artificial para mentir y dividir. Creo que al hablar de influencer, aún no estoy seguro exactamente. Creo que hay algunas
Tenemos algunas sospechas, pero falta una reportería, pero se está refiriendo a la cuenta que acabamos de poner. Es una cuenta de Instagram que no es la cuenta oficial de la campaña, pero en su link, el link que lleva a su perfil, lleva directamente a la página oficial de la campaña. Se llama Abelardo de la Espriella, presidente. Y en esa misma cuenta, aparte de este video, que es el que desata un pronunciamiento del presidente, del expresidente Uribe, se ha mantenido muy cuidadoso de no ayudar a la división de la derecha, pues le saca la piedra para que se pronuncie, pero hay otros. Entonces hay uno donde casi que parecen los hijos de Santos y los hijos de Uribe juntos. Eso me pareció que era como un nuevo ataque que se acerca no solo digamos, a las campañas, sino a la familia de Álvaro Uribe. Claro, y lo que está diciendo aquí en Uribe es, hay un brazo no oficial de la campaña que sí está vinculado, que está haciendo guerra sucia contra Paloma Valencia. Obviamente viene una encuesta este domingo, esa misma, una encuesta de Inbamer, que es una encuesta importante que tiene mucha difusión porque la pagan Caracol Televisión y Blue Radio. Y es una casa encuestadora pues bastante respetada de Antioquia y le ha ido bien en las pasadas elecciones según nuestros indicadores. Y en esa cuenta hay una campaña sistemática de desprestigio contra Inbamer también. Entonces va a estar interesante el fin de Y semana. además, independientemente de eso, nosotros ya sabemos que ellos están muy cerca, que la diferencia entre Abelardo y Paloma aparentemente no es sustancial, y de aquí a las próximas 5 semanas que faltan para la primera vuelta, yo creo que vamos a ver mucho más de guerra sucia. Muchas gracias, Margarita. Nosotros nos seguiremos viendo con más contenido de la campaña presidencial. Muchas gracias por pasar por acá. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.